Sean ustedes bienvenidos a este audiovisual sobre la pedagogía crítica latinoamericana. En América Latina, la educación va más allá de la simple transmisión de conocimientos. Se ha convertido en una herramienta poderosa para la transformación social y la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La pedagogía crítica latinoamericana es un enfoque educativo que busca empoderar a los estudiantes, promoviendo la conciencia crítica y la reflexión sobre las estructuras de poder y las injusticias sociales. Inspirada en el pensamiento de intelectuales como Paulo Freire y Aníbal Quijano, esta pedagogía se basa en varios principios fundamentales. En primer lugar, fomenta el diálogo horizontal y la participación activa de los estudiantes en el proceso educativo. Se valora su experiencia y conocimiento previo, y se busca construir el aprendizaje de manera colaborativa. Además, la pedagogía crítica latinoamericana busca desarrollar en los estudiantes una conciencia crítica sobre las estructuras sociales y políticas que influyen en sus vidas. Se les anima a analizar y cuestionar las relaciones de poder y las injusticias presentes en la sociedad y a convertirse en agentes de cambio en sus comunidades. Este enfoque educativo se ha extendido más allá de las fronteras de América Latina, inspirando prácticas educativas más inclusivas, participativas y orientadas hacia la transformación social en todo el mundo. La pedagogía crítica latinoamericana nos recuerda que la educación es una poderosa herramienta para la justicia social y el cambio. Nos invita a imaginar y construir juntos un mundo más justo y equitativo para todos. Porque en el aula y más allá, el conocimiento es poder y la educación es liberación. La educación nunca ha sido un acto neutral, está íntimamente ligada a la sociedad y sus estructuras de poder. Paulo Freire, el insigne pedagogo brasileño, nos legó una visión transformadora que busca liberar al ser humano de las cadenas de la opresión y la dominación. Desde Latinoamérica surgió en los 60 y 70 una pedagogía crítica y emancipadora que cuestiona el modelo educativo bancario y dominante. Una corriente influenciada por Freire, la teología de la liberación y las teorías de la dependencia, que prioriza la concientización de los oprimidos y el diálogo horizontal. Para Freire, educación y sociedad son inseparables. Una sociedad opresora genera una educación bancaria que busca la domesticación. Educación y política también están íntimamente unidas. La educación es un acto político que puede reproducir o transformar las estructuras de dominación vigentes. Freire nos propone categorías pedagógicas centrales como la concientización crítica de la realidad, el diálogo genuino entre seres humanos y la praxis transformadora del mundo. Pero también nociones como la educación problematizadora y el inédito viable que debemos construir. Sus aportes a la innovación educativa son invaluables, una educación creativa, estimulante de la curiosidad, cuestionadora del conocimiento único que propicia la reinvención constante del ser y de su mundo. Y en cuanto a la formación ciudadana, nos convoca a politizar y concientizar para el ejercicio de una ciudadanía activa, propositiva y en lucha por las causas justas. En definitiva, las ideas de Freire interpelan profundamente la práctica educativa y sus fines humanistas y liberadores. Una pedagogía del amor, la esperanza, la ética y el compromiso por un mundo cada vez más humano y menos opresivo. Una invitación a seguir reinventando utopías posibles mediante la acción-reflexión transformadora. En el siguiente segmento de este audiovisual profundizaremos en algunos conceptos, veamos. 1. Pedagogía crítica latinoamericana. Antecedentes, surge en América Latina en las décadas de 1960 a 1970 como una corriente educativa contestataria al modelo tradicional y bancario. Influenciada por el pensamiento de Paulo Freire, la teología de la liberación y las teorías de la dependencia. ¿Qué es? Es una pedagogía emancipadora y liberadora que concibe la educación como un acto político y de transformación social. Critica las relaciones de poder y opresión presentes en la educación tradicional. Sus aportes, prioriza la concientización de los oprimidos, el diálogo horizontal, la praxis transformadora, el respeto a los saberes populares y la educación para la libertad. Se le critica ser demasiado ideologizada, politizada y dogmática en algunos casos. También el excesivo protagonismo del educador como líder revolucionario. 2. Relaciones educación-sociedad política según Freire en su texto Pedagogía de la Autonomía. Educación y sociedad son inseparables, la educación está inmersa en la sociedad y sus contradicciones. La sociedad opresora genera una educación bancaria que busca la domesticación. Educación y política están intrínsecamente unidas, la educación nunca es neutral, es un acto político que puede reproducir o transformar las estructuras de dominación vigentes. La educación liberadora politiza a los oprimidos al concientizarlos de su realidad, para luchar por su liberación y la transformación revolucionaria de la sociedad. 3. Categorías pedagógicas centrales. Concientización, proceso por el cual los oprimidos logran una profunda comprensión de su realidad opresora y sus causas para actuar en su transformación. Ejemplo, campesinos comprendiendo las estructuras injustas que los mantienen en la pobreza.
Diálogo, encuentro de los seres humanos para problematizar su realidad mediante la palabra verdadera, que implica acción y reflexión. Ejemplo, círculos de cultura donde educador y educandos dialogan horizontalmente. Praxis, unión indisoluble entre acción y reflexión sobre esa acción para transformar el mundo opresivo. Ejemplo, alfabetización de adultos acompañada de análisis crítico de su realidad para cambiarla. 4. Otras categorías encontradas leyendo a Paulo Freire. Educación bancaria, concepción tradicional de educación como depósito de conocimientos, anula el pensamiento crítico. Ejemplo, clases magistrales y memorísticas. Educación problematizadora, rompe la verticalidad al presentar situaciones codificadas que los educandos deben descodificar críticamente. Ejemplo, análisis comunitario de códigos visuales sobre su realidad. Inédito viable, situación nueva, no vivida pero soñada y posible de alcanzar mediante la praxis liberadora. Ejemplo, campesinos sin tierra visualizando una sociedad con reforma agraria. 5. Aportes a la innovación y la formación ciudadana. Freire plantea una educación humanizadora, liberadora y esperanzadora que forme sujetos críticos, éticos, autónomos y comprometidos con la transformación social. Innovación, una educación creativa, estimulante de la curiosidad, problematizadora de la realidad, cuestionadora del conocimiento único, que propicie la reinvención constante del ser humano y de su mundo. Formación ciudadana, una educación que politiza y concientiza para el ejercicio pleno de una ciudadanía activa, propositiva, que lucha por las causas justas y por la humanización de las estructuras opresoras. Ciudadanos libres, solidarios, con pensamiento crítico y autogobernados. Ejemplos, metodologías participativas, proyectos comunitarios, análisis crítico de actualidad, construcción colectiva del conocimiento, etc. En el siguiente segmento hablaremos de la última reunión sincrónica, donde el profesor Reyes planteó una perspectiva provocativa sobre la pedagogía crítica y su relación con la historia y la política de América Latina. Se cuestionó la existencia misma de la pedagogía crítica, argumentando que carece de una epistemología de base sólida y que puede ser vista como una propuesta ideológica, un fetiche apoyado en ideas de decolonialidad y epistemologías del sur. En lugar de la pedagogía crítica, se propuso una pedagogía de la liberación, más basada en la teología de la liberación, ofreciendo un marco ético y moral para abordar las desigualdades educativas. Se planteó una visión alternativa de la colonización en América Latina, argumentando que no fue un proceso separado, sino una extensión del dominio español a través de los virreinatos, con implicaciones profundas para la tenencia de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas. Además, se revisó críticamente la figura de Simón Bolívar, destacando su papel ambiguo en relación con los pueblos indígenas, incluyendo acciones que podrían interpretarse como perjudiciales para ellos, como la matanza en Pasto. Estas reflexiones nos invitan a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre la educación, la historia y la política en América Latina, y a considerar nuevas perspectivas para abordar las complejas realidades de la región. Porque en el diálogo y la reflexión crítica encontramos el camino hacia una educación más inclusiva, justa y liberadora para todos. Únete a la conversación y profundiza tu comprensión de la historia y la pedagogía en América Latina. Nisso. Mas agora que você me desafia, e talvez a minha resposta seja pouco humilde. Talvez seja, eu acho que não. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.